con un aplauso, amado hermano. Gloria a Dios. Gracias, buenas noches, Dios nos bendiga. Yo me alegré con lo que me decían: a la casa de Jehová iremos. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Tenemos el grato privilegio de acompañarles en esta noche y poder recibir la bendición que Dios tiene para todos nosotros. Quisiéramos tomar este tiempo inicial para agradecerle al Señor Jehová y también a los pastores de esta casa y los líderes que nos permiten la oportunidad de poder compartir el Evangelio eterno, la buena noticia que tenemos en este tiempo. Así que muchas gracias por atendernos y espero que sea receptivo a la palabra que el Espíritu Santo tiene hoy para todos nosotros. Como antes mencionábamos, ¿verdad? Me acompaña hermano Ronald, siempre el piloto, ¿verdad?, que Dios ha utilizado en esta isla. También hermano Yasser, su amada esposa, y quisiéramos agradecerle por acompañarnos, ya que vamos en una gira, que de aquí vamos a Coran a pasar la noche, vamos a vigilia, a ministrar la noche allá a Gracia Redentora. Estamos en bendición, hermanos. Aleluya, gloria a Jesús. Habla su Biblia, por favor. Quisiera ir a una palabra que el Espíritu Santo ha puesto sobre mi corazón. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 21 del libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, a como usted lo quiera llamar. Siempre es un privilegio estar aquí con el pastor José. Muchas gracias. Y estar en Peña de Oret. Amén, gloria a Dios, aleluya. Donde ocurren los milagros de las aguas, de la provisión de Dios. Aleluya. Llegamos unos días desde allá, ¿verdad?, de Nicaragua, como mencionaba el pastor. Gloria a Dios, Y aleluya. cumpliendo algunos compromisos en esta área. Y estamos hambrientos y deseosos de lo que Dios tiene para todos nosotros. Amén, gloria a Dios. Capítulo 21, por favor, en el versículo 28. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes en unos minutos, que queremos que el Espíritu Santo pueda bendecir y fortalecernos a todos. Amén, hermano. Amén. Amén. No solamente los que están aquí, sino mucha gente que Aleluya. ahora es pastoreado, ¿verdad?, a través de las redes sociales y casi no viene al culto. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Se hace más fácil, ¿no? Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Lo tenemos. Amén. Capítulo 21, versículo 28. Amén. Dice la palabra de Dios: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Sí, Señor. Siga, por favor. También le dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, sabéis por vuestros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y luego dice el versículo que continúa: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siéntense los que tienen donde hacerlo. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero compartir una palabra con ustedes en esta hora de tantas cosas. Algún tiempito tengo que compartir con ustedes. Pero quisiera compartir una palabra acerca de la advertencia final. Sabemos que hoy hay una diversidad de medios de comunicación. Tenemos la televisión, tenemos el medio escrito, tenemos las redes sociales. Y gracias a Dios por los medios, porque si se utilizan de la manera correcta, vamos a evangelizar y llevar la bendición a las personas. Gloria a Dios, aleluya. Pero también vemos que a través de los noticieros internacionales hay una serie de noticias, y la mayoría de las noticias, el 90% de las noticias son malas noticias. Hoy podemos encontrar noticias de
de diferentes ángulos, políticas, económicas, familiares. Y son noticias que nos advierten acerca de lo que la misma palabra del Señor nos ha estado diciendo. La Biblia dice que los entendidos entenderán los tiempos. Cuando el Señor le escribió 700 años, le reveló a Daniel en el capítulo 12, le dice que cierra este libro para el tiempo del fin. Y comienza a decirle que vendrán momentos difíciles a esta tierra y que la iglesia debe de estar apercibida de los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo quiero compartirles en breve, en síntesis, ¿verdad?, esta palabra acerca de por lo menos 3 señales que nos indican que estamos a la puerta de la llegada de nuestro gran Salvador. La Biblia dice que una serie de pasajes muy conocidos, por ejemplo en Mateo 24 hay una serie de pasajes que nos indican y nos están dando señales. Por ejemplo, nos ilustra que cuando una mujer va a dar a luz hay señales porque siente dolor. Y el Señor dijo que la tierra al final de los tiempos iba a gemir con mujeres en el momento de dar a luz, pero que era el tiempo del alumbramiento, pero que en ese tiempo la tierra clamaría por la revelación y la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Eso dice la misma palabra. Pero hablando de una serie de cosas que habló Jesús acerca de los acontecimientos y señales que nos indicaban que el Mesías llegaba por arrebatar, a llevar a su pueblo, yo quiero por lo menos hablar 3 que son de mucha importancia y que prestan mucha atención. En este pasaje dice la palabra: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Gloria a Dios. Está dándonos a entender que cuando los acontecimientos proféticos en el orden dispensacional estén sucediendo, la iglesia no puede estar con la cabeza para abajo, debe de estar con la cabeza para arriba, aleluya, conectada en el Espíritu, entendiendo los tiempos proféticos que hoy estamos viviendo. Aleluya, y hay como que exactamente conocer los tiempos. Pero una de las cosas que quiero mencionar en esta hora es, una de las grandes señales es la que Jesús mencionó acerca de la higuera. Y dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y él dijo: de la higuera aprended. Cuando ya brotan sus retoños, sabed que está cerca. Aleluya. Que está cerca. Así vosotros, cuando veis que acontecen estas cosas, sabed que el reino de Dios está manifestando. Pero él dijo esta palabra: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa palabra algunas veces la hemos leído, pero no la hemos entendido a plenitud. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla? Cuando está hablando de la generación, de esa generación, está hablando de la generación que se levantaría en el último tiempo, hablando de Israel. Todos sabemos que Israel fue llevado a la diáspora, a la esclavitud, a Babilonia, y habían dejado de existir como nación. Pero luego Dios había prometido que ellos como palomas regresarían nuevamente a sus nidos. Eso dice la palabra. Y menciona y dice que tenía que dar canciones de júbilo y alegría por el regreso. Pero nosotros escatológicamente podemos conocer que en 1948 las Naciones Unidas oficializaron nuevamente a Israel como una nación, donde ellos habían desaparecido aparentemente las naciones enemigas, pensando que Israel ya no iba a existir más. Pero luego ellos reconquistaron la tierra y las Naciones Unidas volvieron a oficializar
en 1948. Desde ese momento se cuenta esta generación que está hablando. Desde ese momento. Pero la pregunta que nos hacemos es, si dijo que no pasaría esta generación, ¿de cuánto se cuenta una generación entonces? Si usted es una persona que lee la Biblia, se da cuenta. En el Salmo 90, versículo 10, dijo el Señor, ¿verdad? Hablando la revelación del salmista David. Los días del hombre son 70 años. Y entre los más robustos 80. Pero en esto dice, son días de sinsabores. ¿Qué quiere que nos da a entender la palabra de Dios? Lo que nos está diciendo es que la generación puede ser de 70 años y también puede llegar hasta 80 años. Preste atención. Y él dijo que no pasaría esta generación hasta que todo esto aconteciera. Ojo, a esto es lo que voy a mencionar. Usted suma cuidadosamente desde 1948, aleluya, hasta el 2019, hasta el 2018, nos suman exactamente 70 años del renacimiento de Israel, de esa generación. Israel celebró los 70 años con el gran jubileo del regreso nuevamente a su tierra. Pero luego han pasado otro año más que nos lleva y nos menciona 71 años. No dice la Biblia exactamente que a los 70 años, ¿verdad? Pero dice que probablemente que la generación que se menciona acá puede llegar hasta los 80 años. Si llegara hasta los 80 años esta generación y esta palabra, ¿cuántos años nos faltarían para el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, no se sabe de aquí para allá, pero esta generación ya está cumplida. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El mundo está diciendo, hermanos, todo el sistema político, el sistema económico, el sistema religioso nos está diciendo que la iglesia nos vamos a nuestra patria celestial y que los acontecimientos proféticos están determinados y que están ya enseñados en su santa palabra. Amén, aleluya. Entonces, si nos faltaría, supóngase que podamos llegar hasta los 80 años en esta generación, después del renacimiento de Israel. Entonces nos faltarían nomás 9 años para que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Estoy hablando de que lleguemos hasta el final, pero a lo mejor puede ser que esta noche, puede ser que mañana, puede ser que la otra semana, pero la iglesia debe estar conectada en el Espíritu de Dios las 24 horas del día, porque no se sabe, en cualquier momento suena la trompeta. Y él dijo, bienaventurados los entendidos entenderán. La iglesia sabe que hoy más que nunca he sentido el anhelo profundo de predicar la palabra con más pasión, hermano, porque toda esta tierra se va a quedar y lo eterno está arriba, aleluya, en nuestra patria celestial, lo que Dios tiene preparado para nosotros. El arrebatamiento de la iglesia puede ser ahora. El arrebatamiento de la iglesia, ¿sabe qué está diciendo el encargado, el Papa? Ahora mismo está diciendo que se está necesitando un líder mundial. Y lo está diciendo ahora, hermano amado. La iglesia hay que estar en el Espíritu de Dios. Hay que estar conectada cada día en la presencia del Espíritu Santo para ser participante del arrebatamiento. Todo está diseñado y todo está ya en el orden divino de parte del Señor. Entonces está diciendo que la generación mencionada acá podían ser 70 años. Posiblemente lo máximo que podía llegar a 80 años. A su nombre. Nuestra partida está más cerca que cuando creímos. Hay que tener el pasaporte en mano y hay que tener el boleto ya pagado. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Debemos de tomarlo. Cristo pagó el pasaje para que nosotros vayamos a nuestra patria, que Él, ¿verdad?, nos menciona que se fue a preparar al cielo para todos nosotros. Entonces, la primera señal predominante tiene que ver
con que no pasará esta generación hasta que esto se haya cumplido. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. La otra que todavía es un poquito de mucha relevancia, hermano, en acontecimientos proféticos, está en Oseas, en el capítulo 6, en el versículo 2 y 3. Dice la Biblia, aleluya, en el capítulo 6, versículo 2 y 3, donde se menciona: nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará para que estemos en su presencia. ¿Están conmigo? Y Pedro dijo: amados, no ignoréis esto, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Pero Él no retarda en cumplir su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que está diciendo Oseas, hermano, proféticamente, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará para que estemos en su presencia. Cuando hablamos la palabra vida, la vida es Jesús de Nazaret. En el capítulo 10 de Juan dice: yo he venido a dar vida y la he venido a dar en abundancia. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Gloria a Dios. Cuando Aleluya. proféticamente se habla de la vida, está hablando de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús, hermano, iba a venir a darnos vida a nosotros. Pero luego dice: nos dará vida después de 2 días. Y repito esta palabra nuevamente por aquello que se nos olvide. Que no ignoremos esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. ¿Cuántos días han pasado de Dios? Han pasado 2 días y 19. A ver qué estamos llevando. En el año 19, el tercer siglo. Entonces está diciendo esta palabra, que Él nos daría vida después de 2 días. Lo que no se sabe es en qué momento puede ser el arrebatamiento. Lo que nosotros vemos, Cristo hace 2019 años que la vida vino a la tierra. Y Él dijo que nos daría vida después de 2 días. Lo que no se sabe es ese después cuánto tiempo es. Pero la Biblia nos menciona en el mismo Oseas, capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra: su venida es cierta como el alba. El alba es el nuevo amanecer. El alba es el iniciar de un nuevo día. Quiere decir que cuando iniciemos, hermanos, este proceso del tercer milenio, puede ser inminentemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le pregunto en esta noche, hermanos, si esta noche aconteciera el arrebatamiento, ¿cómo estamos nosotros para ser participantes? ¿Cómo está nuestra vida? Yo pudiera predicarles, tengo solamente poquito tiempo para estar con ustedes aquí, y yo pudiera predicarles otro tipo de mensaje, pero el Espíritu Santo ha inquietado de predicar este mensaje porque es lo más importante, porque las casas se van a quedar, los carros se van a quedar, la fama se va a quedar, pero lo que tenemos en el corazón nadie nos puede quitar. Es lo más grande que podemos tener nosotros. A su nombre. Jesús dijo que en el último tiempo, lamentablemente, dice la Biblia, que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Está hablando que iban a perder la pasión por Dios. Y Él dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Quiere decir que antes de la venida del Señor, la iglesia iba a estar en una crisis de fe, en una crisis, hermanos. Pero bienaventuradas aquellas personas que entendemos la palabra de Dios y sabemos que hay que estar conectados las 24 horas del día. Gloria a Dios, sí, Señor. En la presencia del Señor. Entonces, los acontecimientos proféticos escatológicos ya están cumplidos en todo término, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Acerca de la señal que nos indican de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dará vida después de 2 días, el tercer día nos levantará para que estemos en su presencia. Iglesia del Señor, estemos preparados. Iglesia del Señor, a lo mejor no hay multitudes en este lugar,
Pero el gran gozo que salvó Noé por la predicación de él, salvó a 8 personas. Así que en esta hora vemos más de 8 y tenemos que tener entusiasmo y alegría. Señor, gloria a Dios. Conectado en el Espíritu de Dios. Aleluya. La Biblia dice, como en los días de Noé, así será la señal del Hijo del Hombre, de la venida del Hijo del Hombre. Como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot. Habla de una serie de ejemplos que nos indica la Biblia que la gente iba a tener el corazón bien duro, ¿verdad? En cuanto a de ser receptivo a la palabra de Dios. Y la iglesia debe de estar preparada porque en cualquier momento acontece lo que antes mencioné. Gloria a Dios. Lo tercero que menciona. En el capítulo 12, versículos 4 del libro de Daniel, el Señor dice a través del profeta Daniel, 700 años antes de la llegada de Cristo. Aleluya. Es decir, ahora han pasado 2700 y resto de años. Y él dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dos cosas predominantes que menciona. No solamente los 70 años en cuanto a la última generación de Israel. No solamente menciona los 2 días de Dios, sino que también se menciona que antes de la venida de Cristo a arrebatar a su pueblo, tenía que haber acontecimientos. Y dice que la ciencia se iba a aumentar de una manera extraordinaria. Suponga si ahora mismo estamos predicando acá, pero estamos llegando a Centroamérica. ¿Cuántos alaban, gloria a Dios? Hay muchos amigos nuestros que ahora mismo nos están viendo en Nicaragua a través de las redes sociales. Muchos amigos nuestros que nos están viendo en El Salvador, que nos están viendo en Guatemala, que nos están viendo en México, que nos están viendo en Puerto Rico, que nos están viendo en Europa, en España. Hermano, ahora mismo estamos conectados. ¿Sabes por qué? Porque es el cumplimiento profético que en el final de los tiempos la ciencia se iba a aumentar. Y la iglesia debemos de entender que estamos en el clímax de la ciencia y hay que estar preparados porque en cualquier momento suena la trompeta y hay que estar, aleluya, en conexión divina con la presencia del Señor. Dale aplauso al Espíritu de Dios. Alaba la gloria del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, hermano, pudiera mencionarle de cuántas cosas científicas están evolucionando en el mundo que no tendríamos el tiempo para poder explicar tantas cosas que están evolucionando ahora, porque es el cumplimiento profético. Hace 20 años, 30 años, hermanos, vivíamos en un mundo incomunicado. Tenía que ser a través de otros medios, pero ahora en un momento, en 30 segundos, usted está conectado y viéndose a través de Facebook Live a cualquier parte del mundo. Alaba la gloria de Dios. Ahora, hermano, hay un aumento científico en todos los niveles. Y eso la iglesia dice, los entendidos entenderán. La iglesia debemos de entender los tiempos que estamos viviendo. Y luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Quiere decir que al final de los tiempos iba a haber un problema migratorio. Alaba la gloria de Dios. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Usted cree que esas centenares de personas, miles de personas que vienen en las caravanas de Honduras y El Salvador simplemente por venir son los acontecimientos proféticos que está hablando la palabra de Dios? Hermano, la gente corre. Yo me pongo a pensar cuando uno viene al aeropuerto y aterriza en Miami y quiera pasar chequeo, miles de personas que están allí en ese aeropuerto. La gente corre desesperada para un lado y otro. Pero eso es muy importante que la iglesia debemos de saber. Hace unos tal vez 40, 50 años o menos, tal vez 30 años, eran pocas personas, hermanos, de nuestros países que había en este país. Pero ahora habemos millones en este país. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque son los acontecimientos que la palabra del Señor está diciendo.
y son los cumplimientos proféticos exactos de que la Biblia nos está mencionando. La iglesia no puede estar distraída. La iglesia debe estar conectada todos los días, las 24 horas del día. A veces yo sé que hay cosas que hacer y que a veces, hermanos, hay compromisos que cumplir. Pero una de las cosas que nunca podemos pasar desapercibido es perder el enfoque. El que pierde la salvación lo pierde todo. Pero el que gana la salvación lo gana todo. Aleluya, denle aplauso al Señor. Es lo más maravilloso que podemos tener. Gloria a Dios, aleluya. Porque está bien que hay que trabajar y hacer una serie de cosas, pero nunca permitir que eso succione nuestros niveles espirituales. Un hombre trabajó tanto, dice la historia en la Biblia, y le dijo al alma: alma mía, descansa porque ahora tienes para comer tantos años. Y llegó la muerte en la noche, le dice: necio, y viene por tu vida. Y los graneros, todo lo que tienes guardado, ¿de quién será? Se quedaron los graneros full, hermano, y en la noche se murió él. Muchas veces nosotros perdemos la visión por las cosas en esta tierra. Alguien, no estoy diciendo que uno no debe de hacer, porque la Biblia menciona que hay que trabajar y hay que hacerle para adelante, pero la prioridad debe de ser el reino de Dios en nuestra vida. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Aleluya, todo eso no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si usted es una mujer fiel, un hombre fiel, Dios no te va a abandonar. Dios va a estar contigo en cualquier momento de la vida, en cualquier lugar donde nos encontremos, amada iglesia. Aleluya, la iglesia debemos de estar conectados en la presencia del Señor. Yo digo algo muy importante. ¿Cuánto nosotros nos esforzamos para llegar a mérito? Alaba la gloria de Dios. ¿Cuánto nos esforzamos para pasar arriesgando terminar muerto, hermano, en la cruzada en México? A su nombre. Corremos el riesgo de perder la vida por llegar a los Estados Unidos y cuesta que nos den los papeles. Alaba la gloria de Dios. Y hay gente que se va a ir de aquí y nunca le van a dar los papeles. A su nombre. Y se va con el sueño que nunca se hizo realidad de los papeles. Hermano, si nosotros nos esforzamos en esta tierra para adquirir una residencia o una ciudadanía americana, ¿cuánto más nos deberíamos esforzar para ganar la ciudadanía celestial? Aleluya. Algo que nadie te la puede quitar. Lo más maravilloso, lo más lindo que podemos tener en Señor, toda aleluya. nuestra existencia. Gloria a Dios. Aleluya. Ese esfuerzo que debemos de hacer. Yo recuerdo que las personas a veces dicen: hay que mantenerse bien pagando los taxis, porque un momento que den los papeles, entonces yo no quiero que me salga ese problema allí y me lo nieguen. Y hay gente que es infiel a Dios, hermano, y pierde la vida eterna. A su nombre. Quiere decir que es más fiel aquí que en el reino celestial. Alaba la gloria de Dios. Ay, santo Dios. A su nombre. Alaba la gloria de Dios, Gloria a hermano. Dios. Alaba la gloria de Dios, hermano. Denle aplauso al Señor Jesús. A su nombre. Usted lo busca allí, hermano, y sale: no hay deuda. En ningún lado, deuda. Hermano, pero en el reino de Dios un montón de infieles a veces. Santo. A su nombre. Gloria a Dios. Alaba la gloria de Dios. Gloria a Jesús. A su nombre. Alaba al Señor, pueblo. Gloria a Dijo Dios. el Señor: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite consigo. Gloria a Dios. Pero las prudentes tomaron las lámparas, pero también se apercibieron de tener aceite. Cuando el novio llegó, entonces ellas entraron y se fueron con el novio a las bodas.
Pero cuando aquellas otras reaccionaron, ya era demasiado tarde. Porque dice la Biblia que estaban durmiendo. Alaba la gloria de Dios. Estaban durmiendo y cuando reaccionaron, la puerta ya estaba cerrada. Hay miles de personas en el mundo que están congregándose, pero espiritualmente están dormidos. Estamos hablando, no está hablando del mundo secular, no está hablando del mundo global, está hablando de la iglesia, que cuando el arrebatamiento de la iglesia suceda, probablemente el 50% de la iglesia se quede. Alaba la gloria a Dios. Esa es una gran ilustración, que probablemente el 50% de la iglesia se quede, porque hay gente que se congrega pero no está guardando la palabra de Dios. Hay gente que se congrega pero es infiel. Alaba la gloria a Dios. Denle aplauso al Señor, hermano. Hay gente que se congrega pero no perdona al prójimo. Hay gente que se congrega pero no ama a su familia, no perdona a su padre, no perdona a su madre, no perdona a la gente que le hizo daño. Y la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Para ir al cielo hay que vivir en la revelación y en la promesa que Dios está indicando. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La iglesia no puede ser una iglesia pasiva. La iglesia tiene que ser una iglesia activa, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia llena del Espíritu Santo, que no puedes vivir sin el aceite de la gloria de Dios en su vida. ¿Cuántos alaban al Señor, la iglesia? ¿Sabes qué me llama tanto la atención? Sobre la pregunta que llegó Nicodemo ante Jesús y le dijo: aleluya, Maestro, sabemos que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estaría contigo. Pero Jesús le respondió y dijo: de cierto te digo, quien no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y luego le dice: quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que para entrar en el reino de Dios, no solamente para ser parte de la iglesia, sino para ser parte del arrebatamiento, debe de tener 3 pasos importantes: haberse arrepentido y convertido de verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Juan dijo una palabra: sé pues fruto digno de arrepentimiento. Pero luego dice, aleluya, hablando a Nicodemo, que debería ser bautizado en agua. Pero luego le dice que tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. El que no nazca del agua y del Espíritu, recuerde que está con mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo debe de estar metido dentro de nuestras vidas. Y la iglesia no puede abandonar el principio de la llenura del Espíritu de Dios, porque es lo que garantiza el arrebatamiento. Aleluya, que usted participe del arrebatamiento. Bendito Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. El aceite, las vírgenes debían de tener el aceite en sus lámparas. Las lámparas somos nosotros, sentaditos aquí, aleluya, en esta noche. Las lámparas, aleluya. Pero le pregunto, ¿hay aceite en sus lámparas? ¿Qué nivel de aceite hay en su lámpara? Del 100 al 0, del 100 al 10. ¿Qué nivel de aceite hay? ¿El 10? ¿El 20? ¿El 30? ¿El 40? ¿El 50? En los colegios, en las universidades, el que pasa con 60 está descalificado. ¿Cuántos alaban al Señor? En el reino de Dios debemos de ser llenos de la gloria de Dios. Y por eso Pablo le aconsejó a los efesios y le dijo: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Al contrario, sé lleno del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser llena con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Debe de ser una prioridad en la verdadera iglesia de Dios. Aunque no haya muchos amén, eso es así. La iglesia primitiva, eso es lo que hacía. La iglesia primitiva tenía 3 mensajes céntricos: arrepentimiento,
nuevo nacimiento y bautismo del Espíritu Santo. Esos eran los sermones que predicaba Pedro. Aleluya. Hoy se predican otro tipo de sermones, hermanos, que no deben de ser descalificados, pero no son el orden de prioridad. Porque de nada le sirve al hombre tener todo en esta tierra y perder su alma. Lo primero es la vida eterna y el resto que venga por añadidura. Aleluya. Todo que sea añadido, pero primero es la vida eterna. El rico, yo le prediqué la vez pasada, el rico se fue con todo, se fue. Aleluya. Y hacía todos los días banquete con esplendidez. Quiere decir que invitaba a todos sus amigos todos los días de fiesta. Todos los días. Y cuando se murió, iba para abajo. Aleluya, alaba al Señor. Cuando se murió, iba para abajo a 5.000 kilómetros para abajo, según dice la geología, ¿verdad? 5.000 kilómetros para abajo sin esperanza de volver a salir. Entonces nuestra vida debe estar consagrada para la gloria de Dios. Cierro diciéndole, hermanos, hermanas, si esta noche nos tocara que partir a nosotros en el arrebatamiento, ¿cómo está nuestra vida? La Biblia dice, hay una palabra tremenda que quisiera terminar leyéndose en Gálatas, en el capítulo 5, aleluya, de Gálatas, y también aquellos que nos están viendo y que nos están siguiendo a través de las redes. Yo sé que hay una palabra para todos nosotros en esta hora. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, escuche bien, solo se las voy a leer, no se las voy a explicar porque es demasiado amplio. Nomás las leo y cerramos este espacio. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. El que esté en adulterio no participa del arrebatamiento. El que tiene a su esposa y anda con otra. Alaba la gloria de Dios. Está descalificado del arrebatamiento. Fornicación. El que tiene pareja y no es casado. Alaba la gloria de Dios. Si usted está en unión libre y entonces y el arrebatamiento viene, se queda. Por eso en la vida hay que tomar una decisión. Dice Pablo, el soltero le sirve bien al Señor, pero si no, que se case. Aleluya. Es decir, bien soltero o bien casado, pero no puede haber inmoralidad en el cuerpo del Señor. Alaba la gloria del Señor, pueblo. Fornicación, inmundicia, todas cosas de mal. Lujuria, tiene que ver con desperfección sexual. Idolatría, quien adora todas las imágenes, hermano. Alaba la gloria a Dios. Quien adora a todas esas imágenes, dice la palabra, que está descalificado para participar en el arrebatamiento de la iglesia. Hechicería, mucho menos. Enemistades, escuche bien esta palabra, enemistades. Quien tiene enemistades no puede participar del arrebatamiento de la iglesia. Yo lo veo como bastante pesado. A su nombre. Aleluya. Porque a veces uno puede decir, yo perdono a esta persona, pero no se me olvida. Quiere decir que ahí tiene ese problema. Alaba la gloria de Dios. Enemistades. Enemistades. Pleitos. Celo. Pleitos. Si hay pleitos en el hogar y hay pleitos con los hijos, pleitos con el esposo, con la esposa, si hay pleitos, dice que está descalificado para participar del arrebatamiento. Celos. Dice que no puede haber una vida descontrolada en áreas de celos. Porque está hablando la palabra de Dios, hermanos, que el celo es demoníaco. Alaba la gloria de Dios. Si no vas a la iglesia conmigo, no vas. Aleluya. Celos, está hablando de los celos. Iras, descontrolado de ira, que se enoja por todo. Está hablando aquí que está descalificado del arrebatamiento. Sí, Señor. Alaba la gloria de Dios. Gloria a Dios. Contiendas. No puede haber contiendas ni en la casa ni en el templo. Aleluya. Ni en ningún lado. Habla, Señor. Gloria a Dios. Contienda. No puede haber contienda. Donde hay rivalidades en la iglesia,
hermano, y que un líder habla mal de otro líder, hermano, cuidado llorando después. Hay que estar conectado en el espíritu. Si a usted le asignan un cargo, trabaje con amor. Y si no, espere su turno que viene después, aleluya. Pero con paciencia, con corazón de Dios. Gloria a Dios. No le, ¿verdad?, moleste a nadie. Permítale que el Espíritu Santo lo guíe en todo lo que hace. Iras, contienda, divisiones, hermanos. Divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, a las cuales os advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aparecen 17 aquí. Te le recomiendo que la lea ahora en la noche, que llegue a su casa. Tiempo no tengo para explicárselo, pero léala ahora que llegue a su casa. Gálatas capítulo 5 en el versículo 19. Esa palabra está para nosotros. La iglesia debe de ser una iglesia que vive en el Espíritu de Dios. ¿Por qué predico esta palabra? Las 3 señales que antes mencioné están cumplidas ahora, viéndolo nosotros con nuestros propios ojos. Nuestra decisión va a determinar qué vamos a hacer. Si nos quedamos para la gran tribulación o nos preparamos totalmente para ser participantes del arrebatamiento de la iglesia. Esto va para todos nosotros, porque los cargos nos santifican. Los cargos son responsabilidad que tenemos, pero sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, ni los apóstoles, ni los profetas, ni los evangelistas, ni los pastores, ni los maestros. Aleluya. Al cielo no se entra por cargo, se entra por santidad en la presencia de Dios. Denle aplauso al Señor Jesús. Conectémonos en el Espíritu. Permitámosle a Dios que Él obre en nuestra vida. He mencionado 3 señales predominantes. La primera: no pasará esta generación sin que todo esto se haya cumplido. 2. Pasarían 2 días de Dios y que en el tercer día nos levantaría. 3. Que en el último tiempo habría un aumento científico como señal del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo está en la mesa, todo está cumplido. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? Póngase de pie. Gloria a Jesús, Dios. a ver si me puede ayudar con el piano, mi hermano. Gloria al nombre del Señor.